Imagina por un momento que todo lo que crees sobre la bondad es solo una ilusión cuidadosamente construida para mantenerte dócil y predecible. Piensa en el impacto que esto tendría en tu vida si de repente descubrieras que ser bueno no garantiza respeto, no protege contra la violencia, no previene la traición, a menudo, es precisamente lo que atrae la explotación. Carl Jung lo comprendió como pocos. Para él, lo que llamamos bondad absoluta a menudo no es más que una máscara, la imagen, una fachada que creamos para sobrevivir en la sociedad, pero que nunca representa la totalidad de quienes somos. Tras esta máscara se esconde otra dimensión, más profunda y peligrosa, la sombra, la parte oculta de la psique que lleva dentro todo lo que negamos. Jung decía que cada ser humano es un tapiz de luz y oscuridad, un escenario donde coexisten tanto los gestos más nobles como los impulsos más oscuros. Cuando alguien insiste en vivir únicamente en la esfera de la bondad, reprimiendo todo sentimiento de ira, ambición, deseo o rebeldía, la sombra crece silenciosamente y se manifiesta aún más intensamente, a menudo proyectándose sobre los demás. Lo que te niegas a admitir en tu interior, empiezas a verlo en el mundo. La bondad ciega, en este sentido, no es una virtud, sino una evasión de la propia plenitud. Es como si alguien, para ser aceptado, se pusiera una máscara de santidad, creyendo que esto lo protegería. Pero cuanto más perfecta es la máscara, más peligrosa es la distorsión que se acumula tras ella. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que sean recordadas como los buenos, aquellos que nunca dicen que no, que siempre ayudan, que nunca discuten? ¿Son realmente admirados o simplemente utilizados? Jung señaló que cuando la personalidad se vuelve rígida, el individuo se vuelve esclavo de la imagen que creó. Ya no vive, simplemente actúa. Y aquí radica la tragedia. Al esforzarse por ser visto como bueno, el individuo pierde el contacto con su ser, el núcleo más profundo de la psique. Creen que están conquistando el amor, pero en realidad, se están rindiendo al arquetipo del cordero, ese que, en todas las culturas, es hermoso por su pureza, pero siempre termina siendo sacrificado. La pregunta es, ¿quién se beneficia de tu bondad? ¿Esta bondad te acerca a tu destino interior o simplemente alimenta los apetitos de quienes prefieren explotar la ingenuidad? Jung creía que la psique no puede tolerar los desequilibrios por mucho tiempo. Todo lo que se reprime excesivamente regresa, y regresa con venganza. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de gobernantes, líderes espirituales y personas comunes que creyeron que la bondad incondicional era suficiente para protegerlos. Pero el inconsciente colectivo es claro en su simbolismo. El cordero solo no puede sobrevivir entre lobos. La imagen del santo, si no se equilibra con la sombra consciente, atrae a los depredadores. Aquí es donde la psicología analítica nos ofrece una dosis de realidad. El bien absoluto, sin integración de la sombra, no existe. Es simplemente una ilusión creada para mantener al sujeto en conformidad con las reglas colectivas. Ser demasiado bueno no es sinónimo de estar completo. Es simplemente sinónimo de estar mutilado, amputado de la mitad más profunda de uno mismo. Y esta mutilación tiene un precio, la vulnerabilidad. Las personas que viven solo en la superficie de la bondad terminan sirviendo de soporte para las proyecciones de otros. Se convierten en receptores del odio ajeno, receptores de la culpa, hombros de todas las cargas. ¿Son admirados? No. ¿Son necesarios? Sí, pero solo como herramientas. Cuando se rompen, son desechados sin contemplaciones. Carl Jung vio esta dinámica como un juego de sombras colectivo. Lo que una persona no puede admitirse, lo deposita en el bien. El bien se convierte en el tonto, el ingenuo, aquel que puede ser engañado, usado y manipulado. La amabilidad, cuando no es estratégica, es solo otra forma de exposición. Ser siempre generoso, siempre comprensivo, siempre paciente no es una virtud, es una condena. Porque en un mundo impulsado por instintos arquetípicos, quienes no muestran los dientes son vistos como presas. Quizás hayas experimentado esto en tu propia vida. Quizás hayas sentido la ingratitud silenciosa de quienes recibieron mucho y, sin embargo, exigieron aún más. Quizás hayas experimentado la amarga sensación de ayudar y luego ser olvidado, como si lo que hiciste nunca hubiera existido. Esto demuestra que la bondad sin conciencia no genera una gratitud duradera. Yo le explicaría este fenómeno diciendo que la psique humana se adapta rápidamente a la bondad. Es lo que llamamos adaptación hedónica. Lo extraordinario se vuelve común, lo raro se vuelve banal. Así, los actos de bondad que antes inspiraban admiración luego se convierten en parte del panorama. Ya no eres visto como alguien que da, sino como alguien que debería dar. Esto no significa que la amabilidad sea inútil. Significa que necesita integrarse. Jung creía que el verdadero camino hacia el autoconocimiento era la individuación.
el proceso de reunir todos los fragmentos de la psique en una unidad viva. En este camino, la amabilidad no se descarta, sino que se coloca en el lugar que le corresponde, junto con la firmeza, la capacidad de decir no y la valentía de confrontar. Solo quienes conocen su propia sombra pueden usar la amabilidad conscientemente, sin convertirse en sus rehenes. ¿Pero qué pasa con quienes insisten en ignorar la sombra? Yo nos diría, se convierten en sus víctimas. Todo lo reprimido resurge como destino. Quien nunca admite su ira explota en ataques de furia. Quien nunca reconoce su ambición se sabotea a sí mismo o envidia en secreto a quienes triunfan. Quien nunca acepta su fortaleza vive rodeado de personas que abusan de su paciencia hasta destruirla. La sombra, cuando se ignora, reina. La reflexión aquí es simple y contundente. Ser bueno no basta. Hay que ser completo. La bondad, aislada, es solo una forma de máscara. Y toda máscara es frágil ante la vida. Lo que Jung nos propone es mucho más profundo. Cultivar virtudes sociales no basta. Debemos integrar lo opuesto, reconociendo que en nosotros también reside el animal, el cazador, el guerrero, el ambicioso. Solo cuando se produce este diálogo interno, la bondad se convierte en una elección, no en una obligación. Pregúntate, ¿cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántas veces te has callado para no decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces has llevado una carga que no era tuya solo para mantener tu imagen de buena persona? En cada uno de estos momentos, tu imagen habló más fuerte que tu alma. Y cada vez que el alma se silencia, la sombra cobra más fuerza. Es este ciclo el que destruye relaciones, carreras e incluso destinos. Lo más peligroso de la bondad ciega es que no solo engaña a los demás, sino también a ti mismo. Empiezas a creer que tu imagen es tu esencia. Confundes ser aceptado con ser amado, ser útil con ser respetado. Pero el inconsciente conoce la verdad. Guarda, en lo más profundo, todos los llantos reprimidos, todos los deseos silenciados. Y tarde o temprano, emergen. Algunos en forma de síntomas, depresión, ansiedad, enfermedades psicosomáticas. Otros en forma de arrebatos que tú mismo no reconoces como propios. Es la sombra que pide entrar. Pao Jung dijo que no alcanzamos la iluminación simplemente imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. La bondad que no reconoce su sombra es solo luz artificial, extinguida con el primer soplo de viento. Si realmente quieres ser bueno, primero debes aceptar el mal que llevas dentro. Solo entonces podrás elegir conscientemente cuándo actuar con compasión y cuándo poner límites. Esta es la lección de la primera etapa del viaje. La bondad ciega no salva, la bondad ingenua no protege. La imagen que adoptas puede abrir puertas, pero también puede convertirse en una prisión. Hasta que integres la sombra, tu bondad siempre será vista como debilidad. El mundo no respeta las máscaras, respeta la plenitud. Y aquí dejo la pregunta que abre el camino a la siguiente parte. Si incluso la amabilidad puede convertirse en una trampa, ¿qué ocurre cuando la generosidad se convierte en compulsión? ¿Qué ocurre cuando el acto de dar, en lugar de fortalecer lazos, crea dependencia, resentimiento y presión? Este será el siguiente paso de nuestro viaje. Porque, como nos enseñó Jung, todo exceso esconde su propia sombra. Imagina por un momento que tu generosidad, lo que más valoras en ti, lo que te enseñaron a cultivar como virtud suprema, es vista por los demás no como un regalo, sino como una obligación. Imagina que, cada vez que extiendes la mano, en lugar de gratitud, estás construyendo sin darte cuenta un camino invisible para que otros depositen sus expectativas, sus exigencias e incluso su ira en ti. Carl Jung dijo que lo que está desequilibrado en la psique pronto se convierte en una sombra, y la sombra vive no solo dentro de ti, sino también en quienes te rodean. Cuando tu amabilidad se convierte en una compulsión a dar, a ayudar, a sacrificarte constantemente, no solo te estás vaciando, sino que también alimentas el lado más oscuro de quienes te rodean. Su sombra comienza a verte como una fuente inagotable, y cuando la fuente se agota, surge el resentimiento. Imagina una situación sencilla. Ayudas a un amigo a mudarse. Te agradece, elogia tu buena disposición y quizá incluso les diga a los demás lo genial que fuiste ese día. 6 meses después, vuelve a necesitar ayuda y, sin pensarlo 2 veces, te llama. Vas, vuelves a ayudar y te vuelve a agradecer. 6 meses más tarde, te vuelve a pedir ayuda. Solo que esta vez no puedes, o simplemente no quieres, porque estás cansado, abrumado y necesitas cuidarte. ¿Qué ocurre? Tu amigo no piensa en los 2 favores que ya le has hecho. Solo piensa en el tercero, el que rechazaste. Es como si, de repente, tu generosidad se cancelara y tu negativa se volviera más importante que todo lo demás. Pasas de héroe a villano en cuestión de segundos.
Este es el mecanismo inconsciente que Jung nos ayuda a comprender. La mente humana se adapta rápidamente a las cosas buenas. Lo que al principio parecía extraordinario se vuelve normal. Lo que antes era una sorpresa, ahora es una necesidad. Este proceso psicológico se llama adaptación hedónica y explica por qué lo que se ofrece en abundancia pierde valor con el tiempo. Es el mismo fenómeno que ocurre con los regalos caros. La primera vez que un niño recibe un juguete, se emociona y se siente privilegiado. Pero después de recibir 5, 10 o 20 más, el juguete ya no tiene el mismo brillo. Si un día sus padres le dicen que no, el niño no recuerda los innumerables síes, solo recuerda la frustración del momento presente. Lo mismo ocurre en los matrimonios, las amistades, las relaciones profesionales y las relaciones familiares. La madre que siempre lo sacrifica todo por sus hijos se vuelve invisible para ellos hasta el día en que decide poner un límite, y entonces la acusan de egoísta. El empleado que siempre se queda hasta tarde, encubriendo las deficiencias del equipo, pasa desapercibido hasta el día en que sale puntualmente y se le etiqueta de poco comprometido. El amigo que siempre paga la cuenta en la cena pasa desapercibido hasta el día en que no lo hace, y rápidamente se le etiqueta de tacaño. Cuanto más das, menos se considera tu generosidad una virtud, más se absorbe en el inconsciente colectivo como una obligación. Jung dijo que la psique no puede tolerar la unilateralidad. Vivir solo en una cara de la moneda, solo en un arquetipo, es allanar el camino para que la sombra se manifieste. La persona que insiste en ser eternamente generosa se identifica con el arquetipo del cuidador, pero olvida que este arquetipo tiene dos caras. El lado positivo es el cuidado, la generosidad y el amor. El lado oscuro es el control, la manipulación y el resentimiento. Cuando alguien vive solo del lado generoso, tarde o temprano cae en la trampa de esperar algo a cambio, reconocimiento y gratitud. Y cuando no llega, la sombra explota. La persona que siempre parecía tan dulce se vuelve amargada, quejosa, exigente y crítica. El amor da paso a la culpa y el dolor. Este ciclo se puede observar en innumerables ejemplos cotidianos. Imaginemos una pareja en la que uno de los miembros siempre cede. Sacrifica sus propios deseos para complacer al otro. Al principio, esto genera comodidad, seguridad y una sensación de cariño. Pero con el tiempo, el que recibe deja de notar el esfuerzo, deja de ser agradecido y empieza a exigir. La relación se desequilibra. El que da se siente explotado y el que recibe se siente con derecho a seguir recibiendo. Cuando el ciclo finalmente se rompe y el que da decide decir no, el impacto es devastador. La relación entra en crisis, y a menudo, quien siempre ha dado es visto como desagradecido precisamente en el momento en que intenta protegerse. Esta es la tragedia de la generosidad ciega, crea dependencia. La gente se acostumbra a tu generosidad como quien se acostumbra a un manantial. Mientras fluye, todos beben. Cuando se seca, todos se rebelan. La generosidad pierde su virtud y se convierte en una adicción colectiva. Te conviertes en el proveedor de lo que la otra persona ya no puede lograr por sí sola. Y al negarte, aunque sea una sola vez, no eres visto como un ser humano, sino como un traidor. Lo más intrigante es que, en la raíz de este comportamiento, casi siempre hay una necesidad oculta, el deseo de ser amado. Jung señaló que muchas personas confunden la generosidad con el amor verdadero. Creen que, al dar sin límites, se ganarán el afecto y la lealtad de los demás. Pero esto es una ilusión. El amor auténtico surge del encuentro entre dos seres completos, no de la sumisión de uno al otro. Cuando la generosidad se utiliza como moneda de cambio, tarde o temprano el inconsciente se da cuenta de la manipulación y responde con rechazo. Quizás hayas sentido este vacío. Después de dar y dar, te das cuenta de que no has recibido nada a cambio, solo silencio, presión y expectativas aún mayores. Te preguntas, ¿dónde me equivoqué? ¿No fui lo suficientemente bueno? ¿Debería haber hecho más? Pero la verdad es otra. El error no está en no dar lo suficiente, sino en no darte cuenta de que dar demasiado también es una forma de desequilibrio. La bondad sin medida deja de ser bondad y se convierte en compulsión, y toda compulsión está gobernada por la sombra. Aquí es donde la psicología analítica nos ayuda a ver el problema simbólicamente. En la mitología griega, encontramos la figura de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Un acto de magnífica generosidad, pero le costó estar encadenado a una roca, con el hígado devorado por un águila cada día. La imagen es brutal, pero encierra una profunda lección. La generosidad excesiva tiene un precio, porque desafía el equilibrio natural de la vida. Dar fuego a la humanidad significó interferir en el destino colectivo, y Prometeo lo pagó caro. Del mismo modo, cuando damos demasiado, cargamos con cargas que no nos corresponden, e inevitablemente,
el inconsciente se cobra su precio. En la vida cotidiana, el mismo símbolo se repite. ¿Cuántos maestros han sentido que sus esfuerzos por educar y guiar se pierden en el vacío de la indiferencia? ¿Cuántos líderes espirituales han experimentado la frustración de guiar a comunidades enteras, solo para ser criticados al primer tropiezo? ¿Cuántos padres y madres lo han dado todo, solo para escuchar palabras de ingratitud de sus hijos? Estos no son casos aislados, son manifestaciones de la misma dinámica psicológica. La sombra colectiva se aprovecha de la generosidad y, cuando ésta falla, transforma el amor en resentimiento. Jung decía que la única salida a este ciclo es la integración. Reconocer que la generosidad tiene límites. Que decir no también es un acto de amor, porque te protege no solo a ti, sino también a la otra persona, de caer en un patrón de dependencia. Cuando rechazas algo conscientemente, le das a la otra persona la oportunidad de crecer, de desarrollar autonomía. Es como un maestro que, en lugar de dar todas las respuestas, desafía al discípulo a buscarse a sí mismo. El rechazo, en este contexto, es una invitación a la madurez. Pero hay un misterio aún más profundo. A menudo, quienes dan sin límites creen servir a la luz, cuando en realidad sirven a su propia sombra. La compulsión de dar puede ser una forma de escapar de la propia soledad, un miedo a enfrentar el vacío interior. Dar se convierte en un anestésico para evitar sentir la propia necesidad. Pero este anestésico exige altos intereses. Cuanto más te pierdes en la necesidad de ser útil, más te alejas del proceso de individuación, que es el verdadero propósito de la vida psíquica, según Jung. El ser no te pide que seas simplemente generoso, te pide que seas pleno. Esta plenitud solo se alcanza cuando reconoces tu sombra, cuando te das cuenta de que en tu interior también reside el deseo de proteger, preservar y proteger tus recursos. No se trata de abandonar la bondad, sino de equilibrarla con la constancia. La verdadera generosidad no nace de la compulsión por complacer, sino de la decisión consciente de compartir lo que tienes, sin perjudicarte en el proceso. Y ahora, les dejo con una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Hasta qué punto su generosidad ha sido un gesto auténtico y hasta qué punto ha sido un intento desesperado de comprar amor? Esta pregunta abre la puerta a la siguiente etapa de nuestro viaje, porque, como nos recuerda Jung, cada máscara que usamos ante el mundo no es solo una forma de protección, sino también una prisión. Y la máscara de la virtud es quizás la más seductora de todas, porque nos convence de que somos buenos cuando, en realidad, solo actuamos. Hay una escena silenciosa que se repite en miles de vidas. Alguien sonríe, actúa con cortesía, cumple rigurosamente las expectativas de los demás, sin embargo, se siente vacío por dentro. Es el peso de cargar con una imagen que no corresponde al alma, un escaparate de virtudes cuidadosamente pulido que, en algún momento, ya no sirve para proteger, sino solo para encarcelar. Paul Jung lo llamó la persona, la máscara social que creamos para interactuar con el mundo, pero que puede convertirse fácilmente en una prisión dorada. La bondad forzada, la generosidad incondicional, la paciencia infinita. Todo esto, cuando se desconecta de la esencia, es solo teatro. Un teatro que puede ganar aplausos, pero que no engaña al inconsciente, porque éste conoce el precio de lo que se ha reprimido. ¿Cuántas veces te has encontrado sonriendo cuando querías gritar? ¿Cuántas veces has fingido comprensión cuando lo que sentías era ira? ¿Cuántas veces te has forzado a decir todo está bien cuando, de hecho, no era así? Cada uno de estos gestos alimenta la personalidad, pero también fortalece la sombra, porque la energía psíquica reprimida no desaparece, simplemente se acumula. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos regresa disfrazado, a menudo proyectado en los demás. Así, cuanto más te pones la máscara de la virtud absoluta, más intensa se vuelve la ira que se esconde tras ella. Es como intentar contener una presa con las manos desnudas. Tarde o temprano, la presión rompe la barrera. Si te detienes a observar tu entorno, verás cómo esto se manifiesta en la vida cotidiana. El compañero de trabajo que siempre parece amable, pero guarda rencor silencioso hasta que explota. El líder religioso que predica la pureza, pero sucumbe a impulsos oscuros cuando cree que nadie lo ve. El amigo que se ofrece a todo, pero que luego, en un momento inesperado, desahoga su resentimiento acumulado. La máscara de la virtud es seductora porque ofrece aceptación inmediata, pero es traicionera porque exige un alto precio. Quienes la usan durante demasiado tiempo empiezan a creer que es su propio rostro. ¿Pero es posible vivir auténticamente escondiéndose tras una máscara? La personalidad, según la perspectiva junguiana, no es en sí misma algo negativo. Es necesaria, como la ropa que usamos para presentarnos en público. El problema comienza cuando la personalidad se vuelve rígida, cuando domina por completo nuestra identidad e impide el contacto con el ser, el núcleo profundo de la psique.
En ese momento, ya no somos seres humanos vivos, somos personajes. Desempeñamos roles sociales, el buen padre, la buena madre, el profesional dedicado, el amigo leal. Roles útiles, sí, pero incompletos, porque ocultan las otras voces que habitan en nuestro interior. Y cuando una de estas voces silenciadas comienza a manifestarse, no sabemos cómo lidiar con ella. Creemos que nos estamos volviendo locos, cuando en realidad, solo estamos escuchando lo que siempre ha estado ahí. Pregúntate, ¿vives como un ser humano o solo interpretas un papel? ¿La imagen que proyectas a los demás refleja quién eres realmente o solo lo que el mundo espera que seas? La máscara de la virtud también tiene un poderoso efecto colectivo. Considere cómo la sociedad valora más la apariencia que la esencia. No importa tanto si alguien es verdaderamente justo, importa si lo parece. No importa si es bueno, importa si muestra gestos visibles de bondad. Esta superficialidad moldea nuestras relaciones. Vivimos en una época en la que la imagen de compasión en las redes sociales vale más que el acto mismo de cuidar a los demás. Y esto no es solo un problema ético, es psicológico. Cuando empezamos a invertir más energía en la imagen que en el ser, el alma empieza a clamar. Y este clamor, si se ignora, se convierte en un síntoma, ansiedad, depresión, sentimientos de vacío, crisis existenciales. En la mitología, encontramos ecos de este drama. El héroe que se cubre de gloria ante el pueblo, pero en el silencio de la noche es perseguido por sus propios demonios. El sacerdote que viste ropas de pureza, pero sueña con deseos prohibidos. El gobernante que muestra clemencia en público, pero en secreto se deleita castigando. Todas estas historias reflejan una verdad junguiana. Cuanto más perfecta es la máscara, más peligrosa es la sombra que esconde. La personalidad nunca es suficiente para sostener una vida entera. Se rompe, se desgasta, traiciona. ¿Y tú? ¿Alguna vez has notado grietas en tu propia máscara? ¿Has sentido ese momento en que la imagen que le muestras al mundo no coincide con lo que sientes en el fondo? Lo más inquietante es que, a menudo, no es solo la sociedad la que nos exige usar una máscara, sino nosotros mismos. Es más fácil aparentar que ser. Es más cómodo creer que la aceptación de los demás basta para darnos sentido. Pero la verdad es que esta aceptación nunca llena el vacío. En el fondo, todos sabemos que hay algo más, una voz que insiste en llamarnos más allá de la superficie. Es la voz del ser, que exige autenticidad, plenitud y la valentía de abrazar tanto la luz como la sombra. Pero esta voz a menudo se acalla, porque para oírla debemos soportar la incomodidad de desagradar, de decepcionar, de ser rechazados. Jung decía que la verdadera transformación requiere la valentía de enfrentar la sombra. No basta con cultivar la imagen de la virtud. Es necesario reconocer los impulsos ocultos, los deseos no expresados y la agresión reprimida. Porque todo esto forma parte de la psique, y negarlo crea espacio para que estos contenidos regresen de forma destructiva. ¿Cuántas personas se enferman precisamente porque han llevado una máscara de serenidad durante años mientras arden de rabia por dentro? ¿Cuántas se pierden en las adicciones porque nunca tuvieron la valentía de abrazar sus propios deseos? La imagen, al absolutizarse, no protege, enferma. ¿Y si pudieras arrancarte esa máscara ahora mismo, qué encontrarías detrás de ella? La interacción entre la personalidad y la sombra no es solo individual, sino también colectiva. La sociedad necesita que las personas desempeñen roles, que mantengan el orden social. Pero este equilibrio siempre conlleva la represión. Por eso, en momentos históricos de crisis, vemos surgir movimientos de masas que parecen estallar con irracionalidad. Es la sombra colectiva que emerge a la superficie. Lo que ha estado reprimido durante años encuentra la manera de manifestarse. Lo mismo ocurre con los individuos. Cuando la máscara se mantiene durante demasiado tiempo, la explosión se vuelve inevitable. Jung lo vio claramente en los sueños de sus pacientes. Personas aparentemente dóciles a menudo soñaban con figuras violentas, criminales y monstruosas. No porque fueran secretamente malvadas, sino porque la psique intentaba equilibrar el exceso de virtud aparente con imágenes de lo que faltaba en su vida consciente. El inconsciente siempre busca compensar. Así, un exceso de luz genera imágenes de oscuridad, y un exceso de oscuridad genera imágenes de luz. La psique no tolera los extremos. Exige totalidad. ¿Alguna vez has soñado con algo que parecía contradecir por completo tu autoimagen? ¿Alguna vez te has despertado asustado por un deseo, una escena o una actitud que jamás habrías tenido en tu vida consciente? El misterio de la máscara de la virtud reside en que es necesaria, pero nunca suficiente. La necesitamos para vivir en sociedad, pero si nos confundimos con ella, perdemos nuestra alma. Es como usar un traje y creer que la tela es nuestra propia piel. La ropa puede proteger, pero también puede sofocar. ¿Y
qué sucede cuando pasamos tanto tiempo vestidos que olvidamos quiénes somos sin esa prenda? Es en este punto que la vida suele intervenir. Una crisis, una pérdida, un colapso emocional. Todo esto nos llama brutalmente a despojarnos de nuestra personalidad y confrontar nuestra verdadera identidad. ¿Cuántas personas afirman haber descubierto su verdadera fuerza solo después de ser traicionadas, despedidas o abandonadas? Estos momentos dolorosos son invitaciones a despojarse de la máscara y comenzar el proceso de individuación. Porque solo en el encuentro entre la personalidad y la sombra es donde el ser puede manifestarse plenamente. ¿Estás esperando una crisis para finalmente permitirte estar completo? La incómoda verdad es que la sociedad prefiere a las personas predecibles, y éstas usan máscaras. Pero el inconsciente prefiere a las personas completas, y las personas completas son peligrosas para el orden establecido. Este es el eterno dilema, vivir como una persona aceptada o como un ser auténtico que desafía. Y no se equivoquen, la autenticidad tiene un precio. A menudo, implica la pérdida de relaciones, privilegios y estatus, pero, al mismo tiempo, es el único camino hacia la verdadera libertad interior. La máscara de la virtud promete seguridad, pero te encierra. Promete amor, pero te sirve. Promete paz, pero te deja vacío. Cuando la llevas demasiado tiempo, terminas pagando con tu propia alma. Y la pregunta que resuena es, ¿qué vale más, la aceptación de los demás o la fidelidad a ti mismo? Carl Jung creía que la esencia de la vida psíquica no es ser bueno, sino ser íntegro. Y ser íntegro requiere valentía para desmontar el teatro de la personalidad. Requiere reconocer que la bondad ilimitada es solo una caricatura. Requiere aceptar que la sombra no es un enemigo, sino parte integral de la psique. Al aceptar esta paradoja, descubres que puedes ser amable sin ser ingenuo, firme sin ser cruel, auténtico sin ser destructivo. Descubres que la virtud no es una máscara, sino una elección consciente. Y ahora, antes de seguir adelante, pregúntate, ¿estás dispuesto a perder el aplauso para ganar plenitud? ¿Estás dispuesto a desagradar al mundo para no traicionarte? ¿Estás listo para abandonar la ilusión de la virtud como imagen y comenzar a vivirla como esencia? Llega un momento en la vida en que el alma empieza a cobrar el precio de cada exceso silencioso. Puede ser una mañana cualquiera, cuando el cuerpo se siente como si pesara toneladas, o una noche en que el sueño se niega a llegar porque la mente insiste en revisar cada petición que aceptaste, cada favor que asumiste, cada vez que dijiste que sí cuando desesperadamente querías decir que no. Paul Jung dijo que la psique se rige por una energía vital limitada, y que todo lo que consumimos sin darnos cuenta se cargará en algún momento del proceso. No solo el cuerpo se desgasta, sino también el espíritu. Lo que llamamos fatiga a menudo es solo el síntoma de un alma que se ha entregado a plazos a todos menos a sí misma. Imagina a alguien que siempre se queda más tiempo en el trabajo, asume tareas ajenas, cubre a otros, creyendo que lo hace bien. Al principio, parece una virtud. Los compañeros lo elogian, los superiores se aprovechan y todo el entorno empieza a depender de esta presencia siempre disponible. Pero, con el paso de los meses, lo que antes era un esfuerzo extraordinario se convierte en rutina. Ya nadie te agradece, nadie te reconoce. Y si un día decide irse a su hora habitual, no recibe comprensión, sino críticas. Lo que antes era una excepción se ha convertido en una obligación. La energía invertida ha dejado de ser un regalo para convertirse en una exigencia. ¿Cuántas veces has vivido algo parecido? Hay un dato curioso de la psicología moderna que refleja la intuición de Jung. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas no valoran lo abundante. Cuanto más se ofrece tiempo, atención y esfuerzo, menos perciben los demás el valor de lo que se da. Es el principio de escasez en acción. Cuando algo es escaso, se protege, se desea y se aprecia. Cuando se da en exceso, pierde su poder simbólico. Lo mismo ocurre con la energía psíquica. Si se distribuye sin medida, pierde su impacto y, peor aún, se pierde vitalidad. Jung advirtió que la psique no puede sostenerse únicamente del mundo exterior. Quienes se entregan demasiado terminan vacíos por dentro, y el vacío atrae síntomas. Quizás lo hayas experimentado en primera persona. Tu cuerpo anhela descansar, pero te obligas a asumir otra tarea. Tu mente exige silencio, pero aceptas otra conversación pesada. Tu corazón anhela espacio para sí mismo, pero aceptas otra exigencia de los demás. Y, poco a poco, algo en tu interior empieza a fallar. La ansiedad se cuela como un ladrón sin aliento, el desánimo como un peso constante, el resentimiento como una voz silenciosa que susurra. Nadie nota cuánto sacrificas. Estas señales no son solo problemas clínicos, son mensajes simbólicos. Son el inconsciente llamando a tu puerta y diciéndote, estás gastando demasiada energía en el mundo y olvidándote de ti mismo.
Un suceso improbable pero muy ilustrativo ocurrió en una aldea europea a principios del siglo XX. Un hombre conocido por ayudar a todos sus vecinos, reparar casas, cuidar las cosechas ajenas y ofrecer refugio cuando alguien lo necesitaba, fue celebrado durante años como el alma más generosa de la región. Sin embargo, una mañana, sin motivo aparente, se negó a levantarse de la cama. Pasaron los días y permaneció inmóvil, repitiendo solo la frase: "No tengo nada más que dar". Los médicos de la época no detectaron ninguna enfermedad. Hoy, diríamos que su psique simplemente colapsó. Se había convertido en la personificación de la generosidad compulsiva, pero sin alimentarse. Su cuerpo se apagó como último recurso para conservar la poca energía que le quedaba. Este episodio parece extremo, pero en realidad es solo una versión amplificada de lo que muchos experimentan en silencio. ¿Cuántas personas están de pie, haciendo sus tareas, sonriendo, pero en su interior repiten la misma frase: "No tengo nada más que dar"? Esta es la consecuencia inevitable de una economía psíquica ignorada. El combustible interior no es infinito, y cuando insistes en dar sin límites, no solo te destruyes, sino que también te conviertes en una carga para quienes más amas. Porque, al desplomarte, exiges cuidados que tal vez nunca habrías necesitado si hubieras aprendido a proteger tu energía desde el principio. Curiosamente, la propia naturaleza nos da señales de este equilibrio. Ningún árbol da fruto todo el año. Ningún río se desborda sin descanso. Ningún animal caza continuamente sin descanso. Existen ciclos de dar y retirarse, de movimiento y silencio. Solo los seres humanos, bajo la ilusión de la bondad compulsiva y la productividad incesante, creen poder vivir en un flujo continuo de entrega. Jung vio esto como una peligrosa desconexión entre el hombre moderno y el inconsciente colectivo, que alberga la sabiduría de los ciclos. Cuando ignoramos estos ritmos, pagamos con agotamiento, enfermedad y crisis emocionales. También hay historias reales que revelan la ironía de este desequilibrio. Un famoso ejecutivo del siglo pasado, conocido por nunca rechazar las peticiones de inversores, clientes y subordinados, contaba con orgullo que dormía solo 4 horas por noche. Durante años, fue reconocido como un modelo de eficiencia, hasta que un día, en medio de una presentación, se desmayó delante de todos. Fue llevado al hospital y diagnosticado con agotamiento extremo. Curiosamente, en los meses siguientes, quienes antes dependían de él se adaptaron rápidamente a su ausencia. Descubrieron otras maneras de resolver los problemas. El hombre que se creía indispensable se dio cuenta, tardíamente, de que había malgastado su energía manteniendo dependencias que nunca fueron reales. ¿Cuántos de nosotros caemos en esta misma trampa? ¿Cuántas veces nos hemos convencido de que si no hacemos algo, el mundo se detendrá? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra negativa destruirá relaciones, solo para descubrir que, de hecho, la gente encuentra otra manera? Lo cierto es que nadie es irreemplazable, y desperdiciar energía vital como si fuera infinita es desperdiciar la oportunidad de construir algo duradero dentro de nosotros mismos. Otro dato curioso proviene de la aviación. Las instrucciones de seguridad siempre dicen: ponte la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. La lógica es simple: si te desmayas intentando salvar a alguien, ahora hay 2 en peligro. La economía psíquica funciona igual. Si gastas toda tu energía en apoyar a los demás, sin cuidarte a ti mismo, llegará un momento en que ya no podrás ayudar a nadie. Y el resultado es trágico: quienes más dependían de ti se quedan sin apoyo, y tú sin fuerzas. John creía que la verdadera generosidad solo puede surgir del exceso legítimo, nunca de una necesidad disimulada. Si das sin la energía para hacerlo, solo generas resentimiento, tanto en ti mismo como en los demás. Pero cuando te preocupas por tu propio ser, tu generosidad se vuelve pura, libre y consciente. Surge del ser, no de la compulsión de la personalidad. Esta es la diferencia entre el sacrificio que destruye y el sacrificio que transforma. También hay un punto fundamental, poco comentado. La energía psíquica no es solo tiempo ni esfuerzo físico, también es atención. Cada vez que te dejas arrastrar por conversaciones vacías, conflictos sin sentido o exigencias que no tienen nada que ver con tus valores, estás desperdiciando atención. Y la atención es quizás el recurso más valioso de la psique. Aquello en lo que te concentras se expande. Aquello en lo que inviertes tu presencia se convierte en realidad. Cuando tu atención siempre está centrada en los problemas de los demás, no logras forjar tu propio camino. Esto no es altruismo, es autoabandono. Piensa en cuántas horas de tu vida desperdiciaste en discusiones sin resultado, en favores que no fueron reconocidos, en proyectos que no eran tuyos, pero que asumiste para complacer a otros. Cada una de estas horas fue una moneda extraída del banco invisible de tu energía. Y este banco no se recarga solo.
Se necesita silencio, descanso, contemplación y cuidado del cuerpo y la mente para reponerlo. Quienes nunca invierten en esto inevitablemente experimentan una bancarrota psíquica. Existen relatos impactantes de personas que, tras desplomarse por agotamiento, prefieren haber tenido sueños recurrentes con imágenes simbólicas de bancos, cajas fuertes o baúles vacíos. Jung interpretó estos sueños como mensajes claros. La psique intenta transmitir, a través de medios visuales, que la energía vital se está consumiendo sin reposición. El inconsciente advierte mucho antes de que el cuerpo se detenga. El problema es que rara vez percibimos estas señales. La economía de la energía psíquica también está vinculada a algo más sutil, la necesidad de decir no. Cada no consciente es una afirmación de vida. Cada vez que rechazas algo que no te pertenece, proteges una parte de tu alma. Pero ¿cuántos podemos decir que no sin sentir culpa? ¿Cuántos creen que negarse es falta de amor? Este es uno de los mayores errores colectivos. Decir que no es rechazar al otro, es preservar el espacio para que exista un verdadero sí cuando realmente se necesita. Historias insólitas refuerzan esta idea. Un maestro zen japonés, conocido por su compasión, se negó en cierta ocasión a escuchar a un discípulo que le suplicaba guía. El joven, indignado, creyó haber sido abandonado. Pero meses después, al enfrentarse a la vida sin apoyo constante, descubrió por sí mismo lo que buscaba. Al regresar con el maestro, comprendió que su negativa había sido la lección más profunda. El no del maestro le dio al discípulo la oportunidad de crecer. Esta historia ilustra lo que Jung también enseñó. La verdadera generosidad no consiste en darlo todo siempre, sino en dar lo que se necesita en el momento oportuno. ¿Cuántos de nosotros tenemos el coraje de ser como este maestro? ¿Cuántos de nosotros podemos tolerar la incomprensión ajena para proteger nuestra economía energética? Si observas con atención, notarás que el mundo moderno cultiva exactamente lo contrario. Vivimos en una era de hiperdisponibilidad. Celulares que nos mantienen accesibles las 24 horas, mensajes que exigen respuestas inmediatas, trabajos que exigen dedicación ilimitada, relaciones que confunden el amor con la presencia constante. Todo esto crea la ilusión de que estar siempre disponible es una virtud, pero en realidad, es una forma moderna de esclavitud. La energía psíquica se drena lentamente, hasta que solo queda un cuerpo cansado, una mente saturada y un alma en silencio. ¿Qué pasaría si decidieras, a partir de hoy, tomar parte de esa energía del mundo y devolvértela a ti mismo? Yo no veía este gesto como egoísmo, sino como una necesidad vital. El verdadero egoísmo consiste en dar tanto al mundo que uno se vuelve inútil para él. El autocuidado es la base de cualquier contribución real. Solo cuando el individuo está en equilibrio puede ofrecer algo duradero al colectivo. Esta es la esencia de la economía psíquica, proteger el centro para que la rueda de la vida siga girando. Y quizás lo más sorprendente sea este. A menudo, al gastar demasiada energía apoyando a los demás, se les impide crecer. El niño que nunca enfrenta dificultades nunca aprende a valerse por sí mismo. El compañero de trabajo que siempre es rescatado nunca desarrolla autonomía. La pareja que siempre ve cumplidos todos sus deseos nunca madura. Dar compulsivamente no solo destruye a quien da, sino que también debilita a quien recibe. El no inconsciente, en este sentido, es más generoso que el sí ciego. Pregúntate, ¿en cuántas áreas de tu vida apoyas a personas, situaciones o proyectos que solo existen porque no supiste decir que no? ¿Cuántas veces te has sacrificado creyendo que ayudabas, pero en realidad solo obstaculizabas el crecimiento de otros? La conservación de la energía psíquica es, en esencia, el arte de vivir conscientemente. Es reconocer que cada gesto, cada palabra, cada decisión consume una parte del combustible invisible que mantiene viva tu alma. Y que este combustible debe protegerse como el bien más preciado. Cuando aprendes a conservar tu energía, descubres que puedes ofrecerla con mucha más fuerza. En lugar de dispersar migajas de atención, te vuelves capaz de brindar toda tu presencia en los momentos que realmente importan. En lugar de malgastarte en favores inútiles, canalizas tu fuerza para transformar lo esencial. Al final, la pregunta que queda es sencilla y a la vez desafiante. ¿Quieres seguir viviendo como una llama que se apaga rápidamente porque ardió sin medida? ¿O prefieres ser como una hoguera que se alimenta conscientemente e ilumina por mucho más tiempo? Llega un momento en que la bondad deja de ser una virtud pasiva y se convierte en un arma consciente. Este momento no surge del deseo de complacer, sino de la clara comprensión de que solo es posible transformar el mundo cuando uno aprende a usar su fuerza interior con precisión. Carl Jung dijo que no basta con reconocer la sombra, hay que integrarla. Y la integración significa permitirle caminar junto a la luz, para que ambas juntas creen una energía capaz de sustentar la vida. Hasta ahora, has comprendido que la bondad ingenua debilita,
que la generosidad compulsiva aprisiona, que la máscara de la virtud engaña y que la energía psíquica no se puede desperdiciar. Pero ahora surge la pregunta decisiva: ¿qué hacer con esta bondad? ¿Abandonarla? ¿Negarla? ¿Volverse frío y calculador? La respuesta es no. El camino no es destruir la bondad, sino usarla estratégicamente, como un guerrero que empuña su espada solo en el momento oportuno. Imaginemos a un héroe mitológico caminando por el campo de batalla con su espada envainada. No la levanta a cada instante, no la exhibe, no la usa compulsivamente. La espada está ahí, guardada, esperando el momento exacto en que necesite cortar. Esta es la imagen que Jung nos ofrece cuando habla de la bondad consciente. No es una llama que consume sin control, sino un fuego controlado que calienta o quema según sea necesario. La diferencia entre el guerrero y el necio no es poseer la espada, sino saber cuándo y cómo usarla. La bondad debe funcionar de la misma manera. No puede distribuirse como una limosna inagotable, ni retenerse por miedo. Debe ser guiada por la conciencia, dirigida por el ser, el centro profundo de la psique que une todas las partes del ser. Y aquí viene el primer giro: la amabilidad que creías tu mayor virtud puede ser la fuente misma de tus mayores fracasos. Piensa en las veces que fuiste demasiado amable con alguien que no la merecía, ofreciste ayuda a alguien que solo quería explotarla, dedicaste tiempo, dinero o energía a alguien que nunca te correspondió. Estos momentos, por dolorosos que sean, son invitaciones de la psique para que aprendas a ser selectivo. Jung dijo que la individuación no es un camino de adición, sino de elección. No se trata de acumular virtudes, sino de aprender a usarlas en el momento oportuno. La amabilidad, por lo tanto, no es algo que debe estar siempre activo, sino algo que debe activarse estratégicamente. ¿Has notado cómo la gente respeta más a quienes dicen que no que a quienes dicen que sí a todo? El rechazo, cuando es consciente, crea autoridad, demuestra discernimiento y fuerza. El sí eterno, en cambio, no genera admiración, solo dependencia. Jung nos advirtió que la psique se equilibra entre opuestos. Cuando dices que sí demasiado, necesitas que los no restablezcan el equilibrio. Cuando distribuyes demasiada amabilidad, necesitas firmeza para que no se vuelva irrelevante. El verdadero poder no reside en complacer a todos, sino en permanecer fiel a la propia esencia, incluso cuando eso signifique decepcionar. Y aquí hay otra sorpresa: el mundo no siempre quiere tu amabilidad. En muchos casos, solo busca tu sumisión. Cuando ofreces amabilidad estratégicamente, muchas personas se alejan porque ya no pueden usarte. Esta pérdida es dolorosa, pero también liberadora. Es en ese momento que descubres quién realmente valora tu presencia y quién solo se beneficiaba de ella. La amabilidad estratégica actúa como un filtro natural. Separa los vínculos verdaderos de las dependencias disfrazadas de amor o amistad. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas relaciones en tu vida existen solo porque siempre has sido tú quien da? ¿Te has parado a pensar qué quedaría si de repente decidieras poner límites? La respuesta puede ser aterradora, pero también reveladora. Muchas relaciones se desmoronarían, y eso sería una bendición disfrazada, porque solo lo que sobrevive al límite es verdadero. Pensemos en los grandes líderes que han hecho historia. Ninguno de ellos es recordado por ser simplemente amable. Se les recuerda porque supieron equilibrar la compasión y la firmeza, la bondad y el rigor. Martin Luther King Jr. no fue indulgente con la injusticia, fue implacable. La Madre Teresa no ayudó a todos, ayudó a los más pobres entre los pobres, eligiendo un enfoque específico. Gandhi, aunque símbolo de paz, fue inflexible ante la opresión. Todos estos ejemplos demuestran que la bondad solo se convierte en una fuerza transformadora cuando es selectiva. La bondad ciega no cambia nada, simplemente mantiene las cosas como están. La bondad consciente es la chispa que enciende las revoluciones. ¿Qué pasaría si pudieras empezar a aplicar esto a tu vida ahora mismo? ¿Qué cambiaría si, antes de decir que sí, te preguntaras: ¿esto se alinea con mis valores? ¿Esto fortalece mi camino? ¿Esta persona realmente valora lo que ofrezco? Estas sencillas preguntas actúan como llaves protectoras. Evitan que tu energía se desperdicie en terreno estéril. Y, al mismo tiempo, dirigen tu bondad hacia donde realmente puede dar fruto. Jung dijo que el ser no te pide ser todo para todos, sino ser pleno en lo que importa. La bondad estratégica es la práctica de esta plenitud. Es la valentía de negar lo superfluo para afirmar lo esencial. Es la disciplina de reservar energía para los momentos de verdadero impacto. Es la sabiduría para comprender que a veces negar es el mayor acto de amor, y que a veces ofrecer ayuda es solo alimentar la debilidad del otro. Pero hay un punto de tensión que no se puede ignorar. La amabilidad estratégica generará conflicto. Cada vez que cambies de postura,
quienes se han acostumbrado a tu generosidad ilimitada reaccionarán. Algunos te acusarán de egoísmo, otros intentarán manipularte con la culpa, y otros se alejarán en silencio. Este momento es doloroso porque revela verdades que estaban ocultas. Pero también es un rito de paso. Es en este shock que te demuestras a ti mismo que estás dispuesto a abandonar la imagen de buen chico para vivir la autenticidad de la individuación. Y si el precio de la autenticidad fuera perder la mitad de las personas que te rodean hoy, ¿estarías dispuesto a pagar? La respuesta a esta pregunta define más que tus relaciones, define tu vida. Porque mientras vivas para mantener la máscara de la bondad absoluta, nunca accederás al poder transformador de la bondad consciente. Debes aceptar que no todos aplaudirán, que no todos comprenderán, que no todos permanecerán. El camino de la individuación es solitario en muchos tramos, pero es en este silencio donde descubres la verdadera fuerza. Jung creía que todo ser humano lleva dentro el arquetipo del guerrero. No se trata de violencia, sino de valentía. El guerrero psíquico no lucha contra los demás, sino contra su propia tendencia a huir y someterse. Alza su espada no para destruir, sino para proteger lo esencial. Este guerrero debe caminar codo con el arquetipo del sanador, porque la bondad sin fuerza no cura, solo consuela. Y la fuerza sin bondad no protege, solo destruye. El equilibrio entre estos dos arquetipos es lo que permite que la bondad se convierta en un arma estratégica. Quizás pienses que todo esto suena abrumador, como si la vida fuera una batalla constante. Pero piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido abrumado por responsabilidades que no te correspondían? ¿Cuántas veces has llorado en silencio porque, a pesar de darlo todo, nunca te pareció suficiente? ¿Cuántas veces has sentido que tu generosidad se vuelve invisible? Esta no es una vida plena, es una prisión. El peso que sientes no es inevitable, es simplemente el resultado de usar tu bondad a ciegas. Y ahora viene el giro más profundo. Al aprender a ser estratégico, descubres que tu amabilidad no disminuye, sino que aumenta. Porque en lugar de perderse en miles de pequeños gestos que pasan desapercibidos, se concentra en unos pocos actos de enorme impacto. Es como la diferencia entre encender cientos de velas que se consumen rápidamente y encender una hoguera que arde durante horas. La amabilidad estratégica es fuego concentrado. Crea marcas duraderas, no migajas que desaparecen. Piensa en tu vida dentro de unos años. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Un vago recuerdo de alguien siempre disponible, pero fácilmente olvidado? ¿O el legado de alguien que supo actuar con firmeza y generosidad en el momento oportuno, transformando destinos? Esa decisión está en tus manos ahora. Pero antes de concluir, debemos afrontar una última tensión. ¿Qué sucedería si la amabilidad estratégica nos obligara a romper promesas, decepcionar a la gente y abandonar caminos? John decía que, a veces, cumplir la palabra dada a una persona significa traicionarse a uno mismo o a muchos otros. La vida exige decisiones difíciles, y es precisamente en estas decisiones donde se revela la autenticidad. No se trata de ser cruel, sino de comprender que un sí absoluto no es una virtud, sino una prisión. Él no consiente, incluso cuando duele, es liberación. Y así llegamos a un punto crucial en el camino: la bondad no debe destruirse, sino redimirse. No debe negarse, sino transformarse. Debe dejar de ser una máscara y convertirse en una espada. Debe dejar de ser una compulsión y convertirse en conciencia. Debe dejar de ser servidumbre y convertirse en una elección. Este es el verdadero poder de la bondad estratégica. No te hace menos humano, sino más completo. Y aquí dejo la pregunta que abre el camino al desenlace de nuestra historia. ¿Estás preparado para aceptar que incluso la gratitud tiene fecha de caducidad? ¿Estás listo para afrontar la realidad de que lo que das hoy puede ser olvidado mañana, y que la única manera de crear un impacto duradero es actuar no con la esperanza de reconocimiento, sino con la fuerza de la conciencia? Hemos llegado al punto donde todo el viaje se condensa en una sola pregunta. ¿Qué harás con todo lo que has descubierto hasta ahora? A lo largo de este camino, has visto cómo la amabilidad puede ser una máscara que aprisiona, cómo la generosidad compulsiva destruye las relaciones, cómo la virtud superficial engaña, cómo la energía psíquica se erosiona cuando está desprotegida y cómo la amabilidad estratégica puede ser la espada que transforma tu vida. Ahora es el momento de mirar hacia adentro y darte cuenta de que nada de esto tendrá sentido si no se pone en práctica. La psicología de Carl Jung nunca fue solo una teoría distante. Siempre fue una invitación a la verdadera transformación. Creía que todo ser humano lleva dentro una vocación a la individualización, a la plenitud, y esta vocación no es abstracta. Se manifiesta en las decisiones diarias, en los pequeños gestos, en los límites que decides imponer y en los caminos que te atreves a recorrer. La vida te ha demostrado innumerables veces que la bondad ciega no protege.
Lo sabes porque lo has vivido en carne propia. Te han olvidado después de ayudar, te han criticado cuando dijiste que no, te han explotado por estar siempre disponible, te han acusado de egoísmo cuando necesitabas protegerte. Estas experiencias no fueron fracasos, fueron lecciones. Cada una es un recordatorio de que no puedes vivir solo para mantener tu imagen, la máscara de un buen chico o una buena chica. El alma exige más. El ser exige verdad. Y esta verdad incluye tanto tu capacidad de amar como tu capacidad de ser firme. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo aplicar esto concretamente? El primer paso es simple pero poderoso. Aprende a escuchar tus sentimientos antes de responder a lo que otros piden. Cuando alguien te pida algo, no te apresures a aceptarlo. Respira, escucha tu cuerpo y presta atención a la emoción. Pregúntate, ¿está esto alineado con mis valores? ¿Me fortalecerá o me agotará? ¿Esta persona realmente valora lo que le ofrezco? Si la respuesta es no, entonces tú no es necesario. Dilo con firmeza, pero sin crueldad. Recuerda que cada vez que dices no a lo que no te sirve, le estás diciendo sí a ti mismo, a tu camino, a tu proceso de individuación. El segundo paso es comprender que la amabilidad estratégica no significa ser frío ni calculador, sino consciente. Se trata de elegir sabiamente tus momentos de generosidad para no desperdiciar tu energía. En lugar de intentar ayudar a todos, concéntrate en ayudar a quienes realmente importan, a quienes están dispuestos a valorar tu presencia. En lugar de dispersarte entre docenas de favores, elige algunos gestos significativos que puedan tener un verdadero impacto. Es mejor ser recordado por un acto de bondad transformador que ser olvidado por innumerables actos triviales. El tercer paso es aceptar que habrá resistencia. Al usar tu amabilidad estratégicamente, inevitablemente perderás a personas que te rodeaban solo por conveniencia. Te acusarán, intentarán manipularte, algunos simplemente desaparecerán. Este momento será doloroso, pero también liberador. Porque lo que queda después del filtro es lo que realmente importa. Las relaciones que resisten el límite son las verdaderas. Los lazos que perduran cuando dejas de ser simplemente útil son los lazos que nutren el alma. El cuarto paso es aprender a cultivar la energía interior. La conservación psíquica requiere reposición. Esto implica buscar momentos de silencio, descanso, reflexión y contemplación. Implica respetar los ciclos de la vida y comprender que es imposible estar siempre disponible. El alma necesita descansos, el cuerpo necesita cuidados, la mente necesita espacio. Sin esto, toda bondad se convierte en compulsión y todo esfuerzo en resentimiento. Cuando aprendes a nutrirte, descubres que tu entrega al mundo se vuelve mucho más auténtica y poderosa. Y el quinto paso es quizás el más profundo, reconocer que la gratitud humana es efímera. No esperes un reconocimiento eterno, porque no llegará. Lo que haces hoy puede olvidarse mañana, pero eso no significa que no valga nada. Simplemente significa que el valor no reside en el aplauso externo, sino en la transformación interior. Lo que perdura es aquello en lo que te conviertes en el proceso, no lo que otros digan de ti. John nos recordó que la individuación es un camino solitario en muchos tramos, porque no depende de la validación externa, sino solo de la valentía de ser pleno. Quizás ahora mismo sientas una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a la pérdida, a la decepción, a enfrentarte a la soledad. Pero también esperanza de liberarte finalmente del peso de ser siempre el mismo, de mantener una imagen que no se corresponde con tus sentimientos. Este conflicto es natural, porque marca el paso entre la persona y el ser. Es como cruzar un puente sobre un abismo. Sabes que no puedes volver atrás, pero tampoco sabes exactamente qué encontrarás al otro lado. Este es el punto en el que muchos se dan por vencidos. Prefieren la seguridad de la máscara a la incertidumbre de la autenticidad. Pero recuerda, no hay transformación sin riesgo. Y es precisamente en este riesgo donde nace la verdadera vida. Cuando te permites ser pleno, descubres fortalezas que nunca imaginaste tener. Descubres que puedes ser firme sin ser cruel, amable sin ser ingenuo, generoso sin ser explotado. Descubres que puedes construir relaciones basadas no en la dependencia, sino en el respeto. Descubres que tu energía, al protegerla, se multiplica en lugar de perderse. Descubres que lo que dejas en el mundo no es la imagen de alguien siempre disponible, sino el legado de alguien que supo elegir conscientemente. Este legado no tiene que ser grandioso a los ojos del mundo. Tiene que ser auténtico a los ojos de tu alma. Quizás sea la forma en que crías a tus hijos, la forma en que guías a tus amigos, la forma en que llevas a cabo tu trabajo. Quizás sea la valentía de decir que no cuando todos esperan que digas que sí. Quizás sea la firmeza para defender tus valores incluso cuando te cueste el rechazo. Un legado no se compone de grandes discursos, sino de decisiones diarias.
Y cada decisión es una oportunidad para demostrar que tu bondad no es obligación, sino conciencia. Y aquí está la última palabra: comprender no basta, hay que actuar. La teoría sin práctica es solo otra forma de máscara. El verdadero aprendizaje ocurre cuando empiezas a aplicar lo que has comprendido en tu vida diaria. Así que haz la prueba. La próxima vez que alguien te pregunte algo, no respondas automáticamente. Detente, respira, evalúa. Di que sí si tiene sentido, di que no si es necesario. Observa las reacciones de la gente y, sobre todo, observa tus propios sentimientos. Notarás que cada decisión consciente aporta una nueva ligereza, una sensación de plenitud que ninguna aprobación externa puede ofrecer. Y si la duda persiste, recuerda una verdad sencilla: no estás aquí para ser perfecto a los ojos de los demás, estás aquí para ser completo a los ojos de ti mismo. La amabilidad estratégica es el camino hacia la individualización. Es el camino que une la luz y la sombra, la firmeza y la compasión, la fuerza y la dulzura. Es la elección de vivir no como un personaje, sino como un ser humano completo. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo como antes, atrapado en la compulsión de complacer, o puedes empezar hoy mismo a transformar tu bondad en fuerza consciente. Puedes seguir distribuyendo energía hasta agotarla, o puedes aprender a protegerla para que brille aún más. Puedes esperar la gratitud de los demás, o puedes actuar según la verdad que surge en tu interior. El camino está ante ti, pero solo tú puedes elegirlo. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, si te abrió los ojos o el corazón, te pido que le des like a este video. Deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo lo que sientes, porque tu voz importa y puede ayudar a otros que atraviesan los mismos dilemas. Y si quieres seguir recibiendo contenido que invita a la reflexión y la transformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada palabra es una invitación a ir más allá de las máscaras, de las apariencias, y a descubrir el poder de la plenitud. La decisión es tuya, pero recuerda, en un mundo que insiste en convertirte en un personaje, ser auténtico es el mayor acto de valentía. No dejes para mañana lo que puedes empezar hoy. Protege tu energía, usa tu bondad estratégicamente y construye el legado de alguien que vivió no para complacer, sino para transformar.